Muy buenas noches tengan todos. Qué gusto poder saludarlos en esta noche. Para mí es un privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes este gran momento y pues recordarte que tenemos un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que se compadece, un Dios que nos ha dado lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy quiero que compartamos juntos un gran tiempo en el cual busquemos que Dios se lleve el honor y la gloria. Acompáñame por favor a una oración. Amado Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros, por lo bondadoso que eres con nosotros. Y quiero suplicarte, Señor, porque nos cuides, nos protejas, Padre, y nos llenes, Dios, de tu palabra, Dios, para de esa manera, Padre, poder caminar en ti, Señor. Poder caminar hacia ti, poder caminar, Dios, por ti. Te suplico, Padre, que cuides, Dios, de cada uno de nosotros, que nos sigas protegiendo, Señor, en esta contingencia y que permitas, Padre, que tu palabra, Señor, Padre, resuene en nuestro corazón, Señor, fortalezca nuestras fuerzas, nos dé, Dios, ese ánimo, Señor, y ese gozo que tanto necesitamos. Te ruego, Señor, y te suplico por aquellos que están enfermos, sánalos, por favor, ayúdalos, Dios, Padre, y síguenos, Dios, Padre, fortaleciendo. Te amamos. Quédate con un servidor en este mensaje. En nombre de Jesús. Amén. Pues bien. Siempre habrá motivos para estar muy agradecidos con Dios, para darle la gloria que Él se merece, para valorar lo que Dios hace, pero siempre también es importante identificar esa realidad, ¿verdad? Y es que tendemos a dejar de ser agradecidos, especialmente cuando sentimos que merecemos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Recuerdo en una ocasión en que un amigo le dio unas monedas a una persona que se acercó cuando estábamos en un restaurante y la persona lo que hizo es que inmediatamente empezó a seleccionar las monedas y a quedarse con las de mayor valor y las de poco valor las regresó. Nos pareció a nosotros raro, extraño y que la persona hizo eso, porque ella se acercó a pedir dinero. Pero analicemos esto, o sea, veamos esto. ¿Será que así somos con Dios? ¿Será que ante las bendiciones que recibimos de Dios hay algunas bendiciones a las que le damos más valor que a otras? ¿Será que nos mostramos deseosos de algunas bendiciones y no apreciamos y agradecemos lo que Él ha hecho y hace por nosotros? Por eso hoy quiero compartir en este tiempo, quiero compartir contigo este mensaje que se titula Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Pensemos en esto. ¿Cuán grato es para ti y para mí ver la gratitud? Nos encanta cómo ante lo que damos, sentir que hay esa reciprocidad manifestada en gratitud. Entonces, concluimos que es saludable, que es bueno para nuestro corazón, que es bueno para los demás, el que seamos agradecidos, ¿verdad? Inculcamos a nuestros hijos a tener esa actitud de gratitud. Pero es bien importante analizar delante de Dios cuánto estamos creciendo nosotros en este ámbito para darle gloria a Dios. El pasaje que veremos en esta noche nos va a ayudar a identificar la relevancia que tiene darle gloria a Dios por medio de la gratitud. Por favor, acompáñame a una escritura que es Lucas 17, versículo 11. Vamos a leer juntos. Lucas 17:11 dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como
como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Mira qué increíble pasaje y cuánta enseñanza hay en él. Veamos, en primer lugar, este punto, este aspecto fundamental. En los versículos 11 y 12 nos revela algo que debemos de profundizar, que es digno de profundizar. Dice que nuestro Señor, siguiendo su viaje a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Entonces, que cuando estaba por entrar en el pueblo, le salieron a su encuentro 10 hombres que tenían lepra. Entonces, al Jesús ir caminando hacia ese plan maravilloso de redimir a los pecadores, ese plan de entregar su vida, ese plan de salvar. Dice la Escritura que pasaba entre Samaria y Galilea. Y allí se encuentra a unas personas que están enfermas. Lo primero que nos llama la atención es el hecho de esta terrible enfermedad que estos hombres padecían. La Biblia nos dice que padecían de lepra. Mira, la lepra es una enfermedad terrible, contagiosa, que afecta principalmente la piel, aunque también los órganos internos. Produce que a las personas se les deforme la piel por medio de esa destrucción lamentable de los tejidos, especialmente en la nariz, las orejas. Y esta enfermedad genera también esas afectaciones en los pómulos y es algo que afecta los nervios de los ojos, del aspecto del tacto, y algo que es también lamentable en esta condición es que hay personas que pueden perder sus extremidades, en este caso las orejas, sin que ellos se den cuenta o sin que lo sientan, porque llegan a perder tanta sensibilidad que no perciben que esa oreja se les cae. Piensa en esto. Piensa en la condición de estos 10 hombres. Uno de ellos era samaritano, recuérdalo. Lo veremos más adelante. Pero volviendo al tema de la lepra, en alguien que está con esta enfermedad, puede experimentar que su cuerpo, partes de su cuerpo empiecen a podrirse y a generar un mal olor. Esta condición puede manifestarse por años. La Biblia nos dice, y tú lo puedes profundizar en el libro de Levítico, especialmente en los capítulos 13 y 14, aspectos relevantes de esta condición. Se dan detalles acerca de la lepra
y cómo deben de tratarse a las personas que padecen la misma. El sacerdote, como una de sus funciones, tiene la responsabilidad de evaluar a la persona para determinar si tenía lepra o no. Los leprosos eran separados de la sociedad. No podían tener contacto con nadie. No podían trabajar. Estaban separados de su familia, de sus esposas, de sus hijos. Y no podían tampoco participar en las actividades del templo. Eran ritualmente inmundos. ¿Sabes? Esto es algo muy fuerte, muy fuerte. Cuando se acercaban a alguien, ellos debían de gritar, ¡inmundo! Eso nos lo dice Levítico 13 del 45 al 46. Y quiero que lo leamos. Yo lo tengo por aquí. Dice, la persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro. Versículo 46 de Levítico 13 dice, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Mira nada más lo difícil que era. Y la Biblia lo refiere. La Escritura nos enseña que la persona debía de gritar eso. La vida entonces de estos 10 leprosos era una vida miserable, difícil, era una vida complicada. Estaban separados de la sociedad, separados de sus familias, del poder proveer para sí mismos y los suyos el pan de cada día. Eran rechazados socialmente. Por eso cuando vemos aquí en el versículo 12 de Lucas, dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, se refiere a nuestro Señor, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Y algo que especifica, como se habían quedado a cierta distancia. Dice esto porque ellos no tenían permitido acercarse, se pararon lejos, porque la ley les obligaba a mantener distancia para evitar todo contagio y contaminación. Qué triste era la condición de estos hombres. Pero ahora leamos el versículo siguiente. Dice la Escritura en Lucas 17:13. Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Mira nada más. Ellos gritaron eso. Ten compasión de nosotros. Al ver ellos a Jesús, alzaron la voz. Ellos gritaron. Me imagino en desesperación, en asombro, en angustia, en impotencia, pero ellos alzaron su voz. No es difícil imaginar, y creo que podemos coincidir en que la petición tal cual era, Jesús, Maestro, sánanos, límpianos de esta enfermedad, sácanos de esta condición tan horrible. Mira, bien importante que tú y yo ubiquemos cómo ellos se sentían. La misericordia de Dios es dirigida a los que están en condición tan deplorable, tan mal, a los que sufren, los que lloran, los que están desconsolados, deprimidos, angustiados. Por eso es bien importante que tú y yo aprendamos a darle gloria a Dios, nuestro corazón, nuestras vidas. Estos hombres se paran delante de Jesús y ellos al verlo se expresan al Señor de esa manera. Maestro, ten compasión de nosotros, le dicen. La palabra traducida aquí, maestro,
no es la que comúnmente se usa en el griego didáscalos. La palabra que se presenta aquí es una palabra que se traduce o que significa amo, jefe, y es algo interesante. ¿Por qué? Porque veían a Jesús como su gobernante, veían a Jesús como su Señor. Es esa la traducción, epístate. Y algo que es relevante, el por qué lo menciono, es porque ellos así estaban viendo a nuestro Señor. Para ellos Jesús no era cualquier cosa. Ellos vieron en Jesús a aquel que tenía poder sobre las enfermedades, poder sobre nuestro cuerpo, capaz nuestro Señor de revertir esa terrible y mortal enfermedad. Tal vez escucharon de grandes milagros que el Señor hacía. Tal vez estuvieron presentes a lo lejos cuando Él predicaba, porque no podían acercarse. Pero algo movió sus corazones para dirigirse de esa manera al Señor y decirle, Maestro, Señor. Hermanos, en medio de toda aflicción, nuestro primer recurso siempre debe de ser nuestro Señor Jesús. No solo para sanidad, sino también para quebrantamiento, para volvernos a Dios. Por encima de nuestros males, por encima de nuestros problemas, nuestro Señor es Señor para todo. Y eso es algo que nosotros necesitamos darle gloria a Dios. No solamente en ciertas cosas ser agradecidos, sino ser agradecidos por todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere transformar nuestro carácter. Él quiere transformar nuestra manera en que vemos los problemas. ¿Cómo es que tú ves los problemas que hoy te aquejan? ¿Cómo es que tú ves las dificultades? Volteas y miras al Señor y lo nombras tal y como es, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y no solamente de palabra, sino de corazón. Así es como nosotros debemos de ver a nuestro Señor. No solo decir las palabras correctas, sino tener la inclinación de nuestro corazón hacia los pies de Cristo. De tal manera que es importante, al darle gloria a Dios, ver a Jesús como lo que es, como aquel que transforma la manera en que pensamos, aquel que nos da fortaleza espiritual, aquel que nos da fortaleza emocional. Tú y yo necesitamos fortaleza espiritual y también emocional. Estamos constantemente invadidos por malas noticias. Hermanos, no hay nada más terrible que nos pase que no encontrar en Cristo el todo que necesita nuestro espíritu. Por eso es bien importante cuando vemos aquí en la Biblia que nos muestra algo increíble, que nos muestra algo relevante. Leamos ahora el versículo siguiente, versículo 14. Dice, al verlos les dijo, vayan, perdón, al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. ¡Wow! Fíjate que Jesús no ora por ellos. Jesús no les pone algo sobre su piel. Nuestro Señor no les toca, como en el caso de otros milagros que vemos. Por ejemplo, en el capítulo 5, el caso del leproso. Hermanos, es bien importante en esto identificar algo que nos va a ayudar. Y es lo siguiente. Dios trabaja de maneras tan diversas en las personas. El fin es el mismo. Y es el de generar milagros, el de generar que lo volteemos a mirar y nos rindamos a Él. Nosotros no tenemos por qué cuestionar
la forma en la que Dios obra. Ni nosotros tenemos que pensar en que siempre debe Dios actuar de la misma manera. Nosotros tenemos que entender que nuestro Señor es soberano y Él hace su voluntad sobre nosotros de la manera en la que Él más crea conveniente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto de esa manera? Por varias razones que es muy bueno identificar. Una de ellas, para que ellos pudieran identificar su fe. No en los medios, sino en el autor, que en este caso es nuestro Señor. Para que ellos pudieran poner su fe en nuestro Señor. Y algo también importante, probar su fe. Fíjate que Jesús les dice, les da dirección y buscando que ellos fueran obedientes. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor? Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Ellos tenían solamente que obedecer. ¿Por qué? Porque era importante probar la fe de ellos. ¿Sabes? Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Amigo, ¿cuánto hoy tú conoces de la palabra de Dios? Es bien importante que tú puedas conocer de la palabra de Dios para doblegarte hacia la palabra de Dios con determinación, con buena actitud, con buen deseo, porque eso le da gloria a Dios. Hermano, tú y yo que conocemos de la palabra de Dios, no tardemos en obedecer, no titubeemos, no nos quedemos estáticos ni nos conformemos, sino que vayamos y hagamos la voluntad de nuestro Señor. Nuestra fe va a ser probada. Y es importante que en medio de la prueba salgamos aprobados. Ellos tenían que obedecer las palabras de Jesús. Ellos tenían que caminar, que ir para mostrar su fe. ¿Necesitaban ellos ver para obedecer? No. ¿Necesitaban ellos estar sanos primero para luego obedecer? No. Dios también pide a nosotros confianza absoluta en su palabra. Confianza absoluta. Por eso es bien importante que identifiquemos un punto aquí. Ellos obedecieron. Ellos creyeron en la palabra de Jesús. Ellos tuvieron fe en que Jesús, al ordenarlo de esa manera, ellos lo tenían que hacer. Y nos dice la Escritura que mientras iban de camino, ¿qué ocurrió? El milagro. Quedaron limpios. Mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Fe y obediencia precedieron al milagro. Es bien importante tú y yo identificar esa fórmula. Fe y obediencia preceden al milagro. Muchas de las veces nosotros tenemos una actitud diferente. Y la actitud que tenemos es, Señor, cuando hagas el milagro, entonces yo te serviré. Tenemos la actitud como esta persona que te contaba en un inicio. Toma lo que más le conviene y deja lo que no. Cuando vi que esta persona hizo eso, pensé, esas otras monedas también valían. Y bien pudo haberle servido para algo más, pero no. Quería las monedas de más valor. Dios nos llama a confiar plenamente en Él, aún antes de que Él nos conceda las peticiones que tanto deseamos. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que Dios espera fe y obediencia de ti y de mí. Que Dios espera una actitud de obediencia, de fe. Entonces, debemos identificar y tomar como referencia la siguiente escritura, que está en Primera de Juan. Dice la Biblia en Primera de Juan 5:3. Dice, en esto consiste el amor a Dios,
en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Hay personas que yo he escuchado que se les hace difícil volverse al Señor. No es difícil volverse al Señor. Es más difícil estar en la condición en la que se está. Es decir, una condición en donde vamos a Dios como si fuera Dios un hospital, como si Dios fuera un banco. Vamos a Dios cuando le necesitamos. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque piensa en todo lo que te estás perdiendo. Tener a Dios, estar con Dios, servirle a Dios, es lo mejor que le puede pasar a cada uno de nosotros. Es lo mejor. Por eso dice esta escritura en 1 de Juan 5:3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. De tal forma que estos hombres obedecen al Señor en fe y al estar caminando quedaron limpios. Pensemos en la misericordia de Dios. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Por eso es importante el llamado que Dios hace hoy a nuestras vidas. Démosle gloria. Démosle gloria con nuestros corazones. Démosle gloria con nuestras vidas. Estos hombres clamaron por misericordia y eso es lo que Dios da. Les da de su misericordia. ¿Es una misericordia gratuita? Si no fuera gratuita, entonces no sería misericordia. Y esta misericordia de Dios alcanza la enfermedad de estos hombres. Los sana. De tal manera que pensemos y reflexionemos en nuestra condición. ¿Cómo estás tú hoy delante de Dios? ¿Cuánto Dios ha hecho en tu vida? ¿Y cuánto le estás dando gloria? Nuestro Señor hizo un gran milagro para bien de estos hombres. ¿Pero qué pasó después? Veamos en la escritura. Lucas 17:15. Dice así la palabra de Dios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Te recuerdas que habíamos hablado de eso? Dice en el versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿Te imaginas a nuestro Señor siguiendo a estos hombres para ver en qué momento iban a quedar sanos? Yo no lo imagino, porque Él no tenía por qué hacer eso. Nuestro Señor es omnipotente. Nuestro Señor es omnipresente. Él conocía los pensamientos de todos, dice la Escritura. Pero concentrémonos en la primera parte, en el versículo 15. Dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Alabando a Dios a grandes voces. Cuando esta persona se percibe sana, regresa dándole gloria a Dios por medio de una gratitud profunda. ¿Significa que los otros eran ciegos? No, no eran ciegos, porque ellos, como lo dicen los versículos anteriores, vieron a Jesús. De tal forma que no eran ciegos. Este hombre, al verse sano, regresa. Pero estos hombres, estos 9, sí tenían una ceguera. Pero no era de su vista, sino más bien del corazón.
Tenían una ceguera en el corazón, tenían un endurecimiento en el corazón. Ellos querían solamente las monedas de mucho más valor. ¿Sabes? Al verse estos 9 sanos, no regresaron. No regresaron. Qué fuerte es eso. Qué difícil. Preguntémonos cuán ingratos hemos sido delante de Dios. Preguntémonos cuánta insatisfacción hoy tenemos porque tal vez no poseemos cierto objeto, porque tal vez no estamos en una condición que nos encantaría estar, en una situación que nos gustaría estar, y eso nos genera insatisfacción. Y por ende, no somos agradecidos. ¿Cuántos motivos de gratitud tenemos? Es bien importante que identifiquemos tantos motivos de gratitud. Y hacíamos referencia de esto en un mensaje anterior a este. De tal forma que no identificar la misericordia de Dios en nuestras vidas nos hace ser ingratos. Nos hace vivir en una ingratitud constante. Estos hombres no eran ciegos. Ni tú ni yo tampoco tenemos una ceguera. Nos damos cuenta. Volteamos a mirar las bendiciones y nos damos cuenta de las grandes bendiciones que tenemos. Pero necesitamos darle gloria a Dios. Necesitamos hacer lo que hizo ese samaritano. Mira, él vio. ¿Qué es lo que este hombre vio? La misericordia tan grande que Dios había hecho en él. Y regresó a adorar a Dios. Este hombre le demostró a Dios que no solamente estaba agradecido, sino que tenía fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque la fe se manifiesta con un corazón que adora a Dios. Este hombre, este leproso, al percibir la gran misericordia que Dios había tenido en él, regresa a adorar a Dios. Y dice la Biblia, alabando a Dios a grandes voces. Todos aquellos a los que Dios les ha favorecido se convierten en verdaderos adoradores. En verdaderos adoradores. Dice el versículo 18, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Qué interesante es eso. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Nuestro Señor se dio cuenta que era un samaritano. Piénsalo. Era un samaritano. ¿Por qué es relevante este aspecto? Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios. Y este samaritano demostró más gratitud que estos otros hombres. Dios busca verdaderos adoradores. Como dice Juan 4:23, Dios busca que se le adore en espíritu y también en verdad. El Padre busca a tales adoradores, en espíritu y en verdad. La fe de este hombre se manifestó o se tradujo en agradecimiento. Dice la escritura en el versículo 16, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Y los otros 9? ¿Por qué no regresaron? ¿Acaso no recibieron la misma misericordia? ¿Por qué no vinieron a darle gracias a nuestro Señor? Tal vez creían que eran merecedores de tal obra. Qué fuerte es eso. Creer que somos merecedores. Eso nos daña el corazón. Yo merezco. Yo merezco. Y eso nos afecta. ¿Qué merecemos tú y yo? Nuestro Señor vino a este mundo a entregar su vida por nosotros. Nosotros merecíamos estar en el lugar del Señor.
porque a diferencia de Él, nosotros sí pecamos. Pero sin embargo, el Señor dio su vida por nosotros. Estos hombres tal vez sentían o se sentían merecedores. Y eso es muy fuerte. Este extranjero, al verse sano, regresa a darle gloria a Dios y a adorar a Jesús. Los otros no tenían ojos espirituales. Que no nos pase eso, querido amigo, querido hermano. Aprendamos a tener ojos espirituales. Estos hombres debieron de haber regresado también. ¿Cuántos llamados Dios te ha hecho? ¿Cuántos llamados Dios te ha hecho? ¿De qué manera Dios te está llamando? Dios utiliza mensajes como este, porque es su palabra de la que estamos hablando, para llegar a tu corazón, para llegar a tu mente. Porque Dios quiere que le demos gloria. Dios quiere que le adoremos. Este hombre fue sanado de una terrible enfermedad. Y al verse sanado no podía hacer otra cosa más que ir y darle gracias y adorar. Necesitamos tú y yo hacer lo mismo. Porque el Señor ha hecho tanto por nosotros. Y lo que debemos hacer es ir a sus pies. Cuando vemos en el versículo 19, el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Es interesante, porque Dios, nuestro Señor, le regresó la salud que él tanto deseaba, pero también le dijo, tu fe te ha salvado. Él era un extranjero, él era un samaritano. Los otros 9 eran judíos. Para los judíos, los samaritanos eran una raza indigna. Pero preguntémonos, ¿qué hacía un samaritano con 9 judíos ahí? La enfermedad los unía. Ya no pensaban ellos si uno era samaritano y el otro era judío, los unía la enfermedad. Pero al estar sanos, solamente el samaritano regresó a dar gracias. Qué fuerte. Que 1 de 10 regresó. Hermanos, Dios no tiene una raza predilecta. Él es misericordioso con todos. Él es compasivo con los que sufren. Él es compasivo con los que están menospreciados, con los pobres, con cualquiera. Dios muestra compasión. Y Dios ha mostrado compasión contigo y conmigo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Es importante darle gloria a Dios. Es importante rendirnos a sus pies. Es importante que tú y yo le obedezcamos y nos sometamos a su voluntad. Hermanos, amigos, nuestro Señor Jesús vino a sanarnos de una lepra, y es la lepra del pecado. Hermano, no nos olvidemos que éramos esos leprosos samaritanos tú y yo. Y Jesús nos ha sanado totalmente. Él no tenía el deber de hacerlo, pero lo hizo. Por misericordia hacia nuestras vidas, por compasión. Amigo que estás escuchando este mensaje, Dios también quiere sanarte. Dios también quiere curar tus heridas. Necesitamos ser agradecidos. Necesitamos apreciar la obra redentora del Señor en la cruz. Necesitamos mostrarle gratitud. ¿Cómo estás adorando hoy a Dios? ¿Cómo estás hoy sirviendo a Dios? ¿Con profunda gratitud o a regañadientes? ¿Con profunda gratitud o quejándote? ¿Con profunda gratitud
o renegando, sintiendo que ha sido injusta la vida, Dios contigo. No debe de ser así. Aprendamos a ser agradecidos, a tener contentamiento, a valorar lo que nos da Dios, a apreciar profundamente lo que Cristo hizo por nosotros. Crecer en compasión, crecer en amabilidad, crecer en dominio propio. Estos son frutos que Dios quiere traer a nuestras vidas. Démosle gloria a Dios. Caminemos nuestros días, caminemos en nuestro día a día con la mirada puesta en el Señor. Seamos agradecidos con lo hecho por el Señor en la cruz. Aprendamos, démosle gracias. Seamos y tengamos la actitud de este samaritano. Dios nos ha colmado de grandes bendiciones. Dios nos ha dado muchísimas bendiciones. ¿Qué le devolvemos a Dios? Amigo, ¿qué le estás dando a Dios? No tengamos una actitud de darle a Dios lo que nos sobra. Démosle a Dios todo. Démosle a Dios todo lo que tenemos. Él ha sido tan bueno con nosotros, misericordioso con nosotros. No nos ha faltado nada. Piensa, ¿qué te ha faltado? Tenemos todo para darle gloria a Dios. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga muchísimo. Gracias.